Hola, ¿cómo están mis estimados? Hoy voy a hablar en particular del programa espacial chino, que lo dejamos usualmente de lado porque pareciera que no es tan importante, pero no están totalmente equivocados. Es el programa espacial más importante de este momento y voy a hablar de los cohetes Chang'e, o más bien conocidos en español como Larga Marcha o Long March en el caso de los ingleses, pero es lo mismo LM como para simplificar los nombres porque claro, el tema de la traducción hace que por ahí los nombres no lo hagan tan sencillo de pronunciar, así que Larga Marcha está bien. Para los que no saben un poquito de historia, Larga Marcha se refiere a la larga marcha que hizo Mao Zedong con todas sus tropas en medio de la guerra civil china, que derivó después en la conquista de todo el territorio por parte del gobierno comunista y que establecieron la China actual, la que conocemos todos. Sí, es una mención histórica a una gran gesta que ellos tuvieron militar y están muy orgullosos de ello, así que le pusieron el nombre a sus principales cohetes. Como muchos cohetes, el Larga Marcha también tiene su origen en otros cohetes que son militares, en misiles usualmente, lo tienen también en el caso de Estados Unidos, Rusia, es lo normal porque es donde ya hay un desarrollo avanzado en ese sentido. Pero en este caso el Larga Marcha se ha transformado hoy en día en la familia de cohetes que más lanzamientos hace en un año. Se ha superado a todos los países China en todos sus lanzamientos, que no son solamente los Larga Marcha, vale aclarar, ahí tienen un montón de otras empresas y voy a hablar de eso más adelante. No podemos hablar de la historia de China en el espacio sin hablar de Qian Xuesen, que era un científico, trabajaba en Caltech en Estados Unidos para el Jet Propulsion Laboratory, el JPL que todos conocemos, pero que lamentablemente en la época de los años 50, cuando empezó el anticomunismo de Estados Unidos, el solo hecho de ser chino y que China fuese un país comunista le empezó a generar problemas. Estamos hablando de una persona que había sido recomendada en 1949 por von Karman y por Goddard, es decir, las principales mentes en Estados Unidos sobre el tema aeroespacial, con lo cual era una persona con muchas capacidades y además mucho conocimiento. De hecho, si bien él ya estaba preparándose para hacerse un ciudadano norteamericano, empezaron los problemas y el FBI le encontró papeles secretos, entre comillas, que eran básicamente su trabajo, es decir, lo acusaban de ser un espía, pero el tipo estaba trabajando en lo que él sabía y obviamente que tenía papeles que correspondían a eso. Ya para 1951 lo habían puesto en la lista de deportación, aunque del lado de los científicos que lo apoyaban lograron frenar eso lo más posible. Para 1955 habían logrado frenar su deportación, pero Qian ya sabía perfectamente que no tenía lugar en Estados Unidos, que su lugar estaba en su país original, en China, así que decidió volverse. Qian fue adoptado rápidamente en China primero porque era como un gran logro para el gobierno chino que volviera un científico y que se hiciera cargo de cosas como la Quinta Academia de Defensa de China, con lo cual empezó a trabajar rápidamente, porque claro, él cuando estaba en Estados Unidos, él no quería desarrollar armas nucleares contra su propia gente, que podía llegar a ser utilizada contra su propia gente, pero ahora que estaba en China, a partir de 1964, desarrollaron la primera bomba nuclear, creo que en el 67 la primera de hidrógeno, así que China fue avanzando rápidamente en las capacidades, tanto militares como aeroespaciales, y obviamente el sueño de algo espacial siempre estuvo en Qian, porque obviamente siempre le interesó ese lado, así como pasó en Estados Unidos con los científicos alemanes que llevaron, con Wernher von Braun. El caso de Qian era exactamente igual. Él quería, al igual que Korolev en Rusia, en la Unión Soviética, él quería llegar al espacio. Y así fue como se involucró en el desarrollo de los cohetes para lanzar satélites. Primero tomando un Dongfeng 4, que era un misil balístico intercontinental que tenía China, y con ese, usándolo como base, crearon el Larga Marcha 1. Toda esta introducción fue para explicarles que básicamente el programa espacial chino le debe, entre comillas, su existencia al anticomunismo extremo de Estados Unidos, que no supo ver en Qian lo que valía para tenerlo en sus propias filas, sino que lo persiguió con el macartismo de la época y lo terminó echando y llevando todo ese conocimiento y capacidad al otro lado, que justamente era su supuesto enemigo, y sí, hicieron todo lo que no debían hacer. Uno de los grandes, Kimball, dijo que fue la cosa más estúpida que pudimos haber hecho jamás. Así es, así lo consideraron ellos mismos. A ver, no la parte política, sino la parte científica, en la cual eran bastante más lúcidos y se daban cuenta que Qian había sido la pérdida mayor que habían tenido. Pero no es la única prohibición que tuvo Qian como individuo, sino que toda China fue siempre perseguido, entre comillas, por Estados Unidos, que no lo quiso dejar entrar en un montón de desarrollos. Bloqueó todo lo que fuese venta de satélites para China, bloqueó todo lo que fuese venta de elementos, lo cual obligó, y esto China tiene una habilidad muy particular, a desarrollar internamente todo. Sí, le costó más tiempo y evidentemente tardó mucho más tiempo, pero pudo adquirir el conocimiento propio, y que es muy valioso, de todas las etapas del proceso de desarrollo.
El 24 de abril de 1970, China logró poner en órbita su primer satélite de pruebas. Era en un cohete Larga Marcha 1, como les dije, y estaba basado, como también les mencioné, en un misil balístico intercontinental. Pero eso es lo menos importante, el tema es que lo habían logrado. Era un cohete de unos 30 metros de alto, 2 metros 25 de diámetro, con una combinación de hidracina y ácido nítrico. No son exactamente esos elementos, son nombres mucho más largos que les voy a dejar acá, pero que básicamente son combustibles hipergólicos y son propelentes hipergólicos, los cuales al entrar en contacto entran en ignición, mucho más cómodos para eso, pero también mucho más contaminantes. Pero en el caso de los misiles balísticos tiene el sentido más grande de todos y más lógico. ¿Por qué? Porque necesitas que el cohete esté listo para lanzarse inmediatamente, que nada falle, si apenas tiras el combustible que se entre en ignición. Entonces, desde ese punto de vista era muy útil, pero bueno, recordemos que eso también marcó un poco el camino de los demás cohetes. El Larga Marcha 1 prácticamente no se utilizó en su versión original. Tuvo unas segundas, terceras, cuartas versiones. De hecho, el 1D, el Larga Marcha 1D, se construyó entre los 90s y el 2000, es decir, tuvo bastante más aceptación si se quiere, pero no fue un cohete muy exitoso porque era bastante simple. Aquí entra en juego el Larga Marcha 2. Empezó su carrera inmediatamente después de Larga Marcha 1 y tuvo unos 4 vuelos exitosos. Pero no es la primera versión la mejor de todas. Podía poner 2 toneladas en órbita inclusive, pero no, vino después. El 2C, una de las versiones del 2, tuvo una exitosa carrera desde 1982 en adelante, muy utilizado. De hecho, en las últimas versiones que se utilizó, inclusive le agregaron aletas para que cayera en un lugar que no fuese justo sobre poblaciones, porque tenía una tendencia a, como los lanzamientos de China se hacían dentro del territorio, algunos caían en lugares poblados. Pero más exitoso todavía fue el Larga Marcha 2D y 2F, que son los vehículos encargados de lanzar taikonautas, los astronautas chinos. Es decir, todas las misiones Shenzhou y Tiangong fueron lanzadas sobre este lanzador que tiene unos boosters de combustible líquido pequeñitos, pero que está certificado para humanos, lo cual es muy importante para cualquier agencia espacial que quiera tener astronautas, porque es difícil certificarlos. Pero después de tantos años, de tantos lanzamientos y tanto perfeccionamiento de la producción del vehículo, es capaz de enviar astronautas al espacio. Pero China no se quedó ahí, sino que hizo el Larga Marcha 3 con la idea de llevar más carga útil a la órbita terrestre y además, que es la LEO, la órbita baja, y además llevar algo a geoestacionaria. Sí, había necesidades y las tenían que cubrir, así que este nuevo booster se creó justamente pensando en eso, más capacidad. Este lanzador es además uno de los caballitos de batalla que tiene hasta ahora, también utiliza los combustibles hipergólicos, pero es el encargado, por ejemplo, de lanzar la misión Chang'e 2, la 5ET, es decir, son misiones muy importantes a la Luna que han revitalizado mucho la parte más de investigación de la Agencia Espacial China. Por ejemplo, el Larga Marcha 3B puede llegar a mover unos 11 toneladas y media a órbita baja, lo cual es bastante bien en comparación con muchos otros lanzadores. Está en lo que sería la carga media. En 1996, sin embargo, uno de los lanzamientos tuvo un pequeño problema a pocos segundos de lanzarse y cayó sobre una población. Es uno de los casos que más trató de ocultar la política china, porque claro, mostrar fallos en un gobierno muy comunista en los 90 todavía era algo muy áspero. Hoy en día son mucho más abiertos con respecto a la comunicación, vemos videos de todos los lanzamientos, pero en esa época era algo bastante controlado. El Larga Marcha 4 es un cohete más pequeño que está buscado o desarrollado para cubrir un gap entre estos modelos, entre el 2 y el 3. Llevan entre 2.000 o 4.000 kilos nada más, pero tiene algo interesante que es, además de obviamente los típicos combustibles que ya hemos hablado de los hipergólicos, es que la etapa tiene un opcional de etapa superior que permite hacer maniobras de reencendido. El reencendido es muy importante para poder ubicar en otras órbitas, ya sea geosincrónicas o solares y demás, un satélite, porque simplemente una vez que se apaga la segunda o tercera etapa, si no la podés volver a reencender, no puedes acondicionar esa órbita para que sea exactamente la que querés. Este es uno de los cohetes que sí tiene la capacidad. Y llegamos al Larga Marcha 5, ya un cohete más grande, más interesante para los que les gustan las cosas bestiales. Es un cohete que compite directamente con el Falcon Heavy, el de los 3 boosters, o con el Delta 4 Heavy, que también tiene 3 boosters, y puede llevar 25 toneladas a órbita baja o 14 a geoestacionaria. Pero tiene algo más interesante, y de hecho en su última versión más aún, que es en el booster principal utiliza, ya no utilizan hipergólicos. La combinación clásica de hidrógeno líquido y oxígeno líquido obligó a pasar a criogénicos. Esto tiene varios factores de las razones
razones por las cuales lo utilizaron, obviamente el hecho de llevar mucha más carga lo hizo imprescindible. De hecho, este cambio obviamente cambió las bombas, cambiaron todo el tema de cómo se envía el combustible a los motores, hizo que el segundo lanzamiento tuviera un fallo general y fallara una de las bombas, justamente el donde más problemas se puede llegar a tener, y bueno, tuvo que ser modificado y mejorado. Los boosters, en cambio, utilizan RP1 y oxígeno líquido, lo cual es interesante, esa combinación interesante, porque hay dos combustibles distintos y un oxidante, pero bueno, es una decisión que seguramente tiene que ver con costos y con lo difícil que es manejar un combustible criogénico. Este voló por primera vez en 2016, en 2020 envió la Tianhe 1. Misión que creo que ya les mencioné en otro video, fue a Marte, y está, sí, la misión china en Marte, lo cual ya demuestra que las capacidades son muy importantes. Y también tenemos al Chang'e 5 en la Luna, el lado oculto de la Luna, y el primer módulo de estación espacial Tianhe. Esperen de Larga Marcha 5, además la Chang'e 6, la 7, la 8, más módulos para estación espacial y además una misión que tienen pensada para Júpiter en los próximos años. Y tomen los boosters del Larga Marcha 5 y creen el Larga Marcha 6. Una idea muy interesante, es decir, utilizar los boosters para hacer otro cohete. Así que hablamos de un cohete bastante parecido a un Falcon 9, que utiliza el mismo combustible, el Falcon 9 que se descarta, no el que se recupera obviamente. Y sí, usa RP1 y LOX, así que es un cohete con una carga bastante similar. La verdad que es muy inteligente porque estás utilizando un desarrollo para hacer dos cosas y es muy eficiente ese uso. La verdad que otros deberían haberlo imitado. Creo que la NASA lo intentó hacer en su momento usando los boosters que se usaban para el transbordador para hacer otros cohetes, pero no funcionó mucho. El Larga Marcha 7 es el que va a reemplazar en algún momento al Larga Marcha 2 para el tema del lanzamiento de taikonautas. Así es, están tratando de calificarlo para astronautas, lo cual está muy bueno porque utiliza RP1 al igual que el 6. Sería una versión mejorada del 6 o extendida, que también tiene boosters, que también utilizan RP1, con lo cual sería lo más parecido en este caso sí a un Atlas 5 o a un Falcon 9, más parecido todavía que el 6, en lo que es carga útil y lo que es su capacidad en general, tanto también para geoestacionaria y solar. Con lo cual sería un reemplazo todo lo que estamos viendo de lo que tenían hasta ahora. Pasamos al Larga Marcha 8, ¿por qué? Porque sería la versión del 7, pero recuperable, o al menos parcialmente recuperable. Lo mismo que el Falcon 9, recuperable. Es decir, están tratando de reemplazar todo lo viejo con tecnología más nueva y que tenga que ver justamente con bajar los costos. ¿Por qué? Porque es donde ahí gana SpaceX y le gana a casi todos. China todavía tiene igual unos costos muy bajos, lo cual son muy positivos, pero ya se están sacando de encima los hipergólicos, pasan a una ingeniería un poco más compleja y el Larga Marcha 8 trataría de darle o entrar en la carrera que ya SpaceX lleva bastantes años perfeccionando. Pero como no podía ser de otra manera, hay un plan mucho más grande que todo lo que he estado mencionando y es el Larga Marcha 9. Así es, no habrá 10, pero sí 9, y el 9 en particular es la bestia. Comparable con las potencias del SLS, del Saturno V, New Glenn y obviamente de Starship, es uno de esos bestias que va de carga, que no tiene en este momento un cliente que necesite semejante tamaño de carga, pero ellos saben que a futuro lo necesitan. Imaginen esto, un lanzador de 150 toneladas a órbita baja, 55 a órbita lunar, es decir, a la ruta de escape lunar, y 43 a Marte. Es una buena carga lo que tiene para llevar. Y si estamos hablando que la expansión espacial de la mayoría de las potencias apunta exactamente a la Luna y Marte, es exactamente para lo que lo tienen planeado. No piensen en otra cosa. Ellos también miran a la Luna y Marte, aunque tienen su propio calendario de trabajo. Ahora bien, el Larga Marcha 9 no es un cohete que exista. De hecho, su diseño lo han mostrado en un montón de oportunidades, siempre distinto. Lo van cambiando. Es como el cohete especulativo, toda esta lista que les estuve mostrando. No existe todavía, pero sí están planes, aunque los planes cambian todo el tiempo. Mención especial para el Larga Marcha 11, que comparte nombre, pero no tiene nada que ver con todos los cohetes que les estuve hablando. El 11 es básicamente lo mismo que un misil balístico de combustible sólido que está listo para lanzar un satélite así, rápido. La carga útil es de apenas 700 kilogramos, pero la idea es que uno pueda tener disponible un cohete que pueda lanzar un satélite en el día, sin tener que planificar demasiado, y el Larga Marcha 11 funciona con un vehículo móvil, igual que un misil balístico, así que sí, es un misil balístico con la capacidad de poner cosas en órbita en vez de apuntarle a algo en la Tierra.
Tierra. Como verán, la gran familia de cohetes chinos es muy interesante, es muy completa y tiene mucha evolución. No es como para ahí cuando algunos pensarán que China no es tan importante. No, China en este momento es el país más importante lanzando cohetes, lanzando satélites, es el que más lanza, con lo cual tengan en cuenta que no estamos hablando de un jugador menor. Es muy superior a Rusia por lejos, superior obviamente a India, a Corea del Norte, Pakistán, lo que quieran, digamos, Francia, todos esos países son todos chiquitos, inclusive están ganándole a Estados Unidos, que era el principal lanzador. No, ahora es China. Todavía utilizan lanzadores con combustibles hipergólicos, ultra contaminantes y difíciles de manejar, muy corrosivos, pero están pasando poco a poco a lo que es el RP-1, que es básicamente un hidrocarburo más, que utilizan todos los cohetes en casi todo el mundo, y tienen planes, muchos planes de pasar a metano, pero todavía no avanzan con eso. Como todavía no tienen aceitado completamente lo que es hidrógeno líquido, oxígeno líquido o RP-1, oxígeno líquido, olvídense por un tiempo del metano. Ya van a llegar ahí porque de hecho acá es donde viene lo interesante de China. Estos cohetes que les estoy hablando, los larga marcha, son los que están auspiciados directamente por el Estado. Pero hay un montón de startups que estuvieron financiando durante los últimos años para competir en el mercado más ágil de esto. Entonces, en vez de manejarlo desde un punto de vista más gubernamental, lo manejan desde un punto de vista de startups, con lo cual es así de rápido. Y tienen un montón de desarrollos y están pensando también en copias, literal, estoy hablando de copias sin ninguna vergüenza, de todo lo que es exitoso en el resto del mundo, es decir, de SpaceX. Así que no es nada raro que todas las semanas aparezca algún proyectito nuevo de alguna nueva startup que busca reemplazar algunos de estos viejos cohetes por algo mucho más innovador. Pero el gobierno chino fue muy inteligente. ¿Qué hace? Pone un poco de dinero, un poco bastante diría yo, en todas estas empresas, pero no las condiciona. Y mientras sigue con su proyecto más serio, que son los larga marcha, que ellos tienen control absoluto de todas las especificaciones. Algo parecido a lo que hace la NASA, pero con un ojo supervisor más grande. Y todas estas startups chinas están tratando de lograr un buen lanzamiento, un buen vehículo para poder ser sí adoptado por el gobierno. Muy inteligente, una forma de jugar una competencia hasta ver quién va a ser el contratista, pero poniendo dinero en el mercado. Esto es mucho más rápido para generar innovación y para lograr acelerar al ritmo que hizo SpaceX, que la verdad que presentó un programa completamente distinto a lo que las agencias estaban acostumbradas. Por todo esto, agencias como la Agencia Espacial Europea se están preocupando por lo lento que van. Por ejemplo, Europa no tiene un lanzador de tripulantes propio y ya están notando que están empezando a necesitarlo porque dependen de terceros. Es un problemita, es decir, estamos siempre dependiendo. Tiene ahora sí en desarrollo el Ariane 6, la nueva versión del Vega, el Vega 2. Sin embargo, les falta algo como para competir con este gran rush de nuevos módulos, nuevos lanzamientos y nuevas capacidades de cada uno. Sí, podemos hablar que hoy China es un país que soberanamente puede lanzar sus cohetes sin depender de nadie, realmente de nadie en este momento. Y tienen mucho por delante, una gran carrera por delante.